Cartas al editor, importancia y cómo redactarlas. Las cartas al editor son tipos de artículos que, así como los artículos originales, comunicaciones cortas, reporte de casos o galerías fotográficas o artículos de revisión, son publicados en las revistas. A diferencia de los artículos que he mencionado como artículos originales, comunicaciones cortas o reporte de casos, que para su publicación pasa necesariamente una revisión de pares, las cartas al editor podrían no pasar una revisión de pares, sino sería solamente la revisión por parte del comité editor, así como por ejemplo con las galerías fotográficas, las biografías o los editoriales, que en su mayoría en la revista no pasan una revisión de pares. Quedan algo así como, dependiendo de las opciones que den cada una de las revistas, los artículos de revisión o los ensayos de opinión podrían también tener evaluación de pares. ¿Qué características tenemos? La comunicación es bidireccional de las cartas al editor. Esto quiere decir que no solamente somos plenamente lectores de los artículos, sino además podemos llevar a cabo una interacción directamente con los investigadores que han publicado los artículos en esa revista. Y esto notablemente va a impulsar el desarrollo de la ciencia y mejorar cada vez más los artículos publicados previamente en esas revistas. Esta comunicación, además, en las revistas científicas se realiza generalmente a través de las cartas al editor. Esa es la principal función, poder hacer una comunicación bidireccional que puede recoger públicamente la opinión de otros colegas, otros investigadores, y que pueden ayudar luego a formular o construir nuevos conocimientos. También podría ser la respuesta a un artículo publicado previamente en la revista, aunque no necesariamente a veces el artículo que ha motivado la realización de esa carta al editor puede haber sido publicado en esa revista. Puede comunicar algunas opiniones de los investigadores. Esta opinión de los investigadores podría ocurrir para poderla transmitir alguna información que es muy relevante, y dado que las cartas al editor pueden publicarse más rápidamente, podría esta información llegar más rápidamente hacia la comunidad científica. Son el reflejo de cuán activa es una comunidad científica y cuán leída es la revista. Indirectamente, y muchas de las revistas que tienen alguna indiciación importante usan dentro de sus criterios de evaluación el número de cartas al editor que tiene una revista, porque esto puede indirectamente medir cuál es el intercambio, esta llamada bidireccionalidad de los artículos científicos o de la información que se puede estar dando, y también cuán leída es por otros investigadores y qué tan interesantes pueden ser los artículos que motivan finalmente a realizar alguna de las cartas al editor. Y además, como he mencionado anteriormente, son evaluadas solamente por el comité editor. Las revistas biomédicas de lengua anglosajona en Europa y principalmente América del Norte utilizan la sección de cartas al editor de manera regular e intensa, cosa que no pasa quizás con las revistas latinoamericanas y entre ellas pues las revistas peruanas. Las revistas como por ejemplo Anales de Medicina Interna o la New England Journal of Medicine o Lancet, vemos que por ejemplo ellos tienen entre 8 a 10 cartas. En las publicaciones peruanas, el promedio que publica 1 o 2 cartas al editor por fascículo, o incluso algunas revistas no cuentan con esta sección, y bueno, o pueden tenerla dentro de sus instrucciones de los autores, pero no han sido o no la aperturan porque no hay envío de estas cartas al editor en estas revistas. Características o sección que cada vez es más usada por las revistas peruanas. Algunas veces también estas cartas al editor pueden servir como puerta de entrada a revistas de alto impacto, porque a veces y es el medio más rápido para publicar también, por lo mismo que se ha mencionado que es realizado solamente por el comité editor de la revista. Los usos que podemos mencionar es: también puede servir para discutir los resultados de un estudio o señalar defectos metodológicos o de interpretación de los resultados de un trabajo recientemente publicado. Aquí quizás estos tipos de cartas son las menos comúnmente usadas actualmente. Antes eran un tipo de cartas que eran mucho más, podríamos decir así, hacían o señalar algunos defectos metodológicos que se encontraban en los artículos.
Ahora son más para notificar algunos datos importantes, o también puede ser usados para hablar sobre algún tema de salud pública, o también puede ser para comunicar brevemente los resultados de un estudio semejante a otro publicado en una revista, y puede hacer alguna comparación entre quizás un dato que puede ser muy cambiante y una población comparada con otra, y hace notar esta diferencia, esta carta, usando resultados de dos artículos publicados en revistas diferentes. O algunos editores sugieren a los autores presentar estas cartas algunas investigaciones originales que quizás fueron investigaciones originales que tuvieron hallazgos tan puntuales que pues no podrían ser publicadas como artículos originales. Entonces la opción que queda es que podrían ser publicadas como cartas al editor, y donde dan a conocer puntualmente el hallazgo dado en esta investigación. Existen algunas cartas notables a nivel del mundo. Tenemos, por ejemplo, esta carta al editor publicada en Lancet en el año 83, en donde se mencionaba la presencia de un bacilo curvo no identificado en el epitelio gástrico que causaba una gastritis crónica activa. Esta es una carta al editor, y sabemos que más adelante esto conllevó, y está publicado, miren, a otras publicaciones mucho más, que no solamente eran en gastritis, sino también en úlceras pépticas. Esto conllevó luego a que Bobby Warren y Barry Marshall ganaran luego el premio Nobel, uno de los premios Nobel en el año 2005. Son estas investigaciones conllevaron, siendo solamente, y empezaron como cartas al editor, que luego se fueron ampliadas investigaciones con artículos originales, obviamente, pero empezaron así, como cartas al editor. O tenemos otra como por ejemplo en el año 37, en una revista muy importante, en donde se rechaza una carta en la que Hans Krebs describía el ácido cítrico, describía el ciclo del ácido cítrico, el ciclo que todo el mundo conocemos, que hemos estudiado en la parte de bioquímica. Fue rechazada por una revista, no fue aceptada para ser publicada. Hans Krebs mencionaba en esta carta un ciclo que después se llamara el ciclo de Krebs, como un mecanismo biológico que los alumnos estudian hoy día en bioquímica. Todos lo hemos estudiado en un momento. Y Nature, esta revista importante de un alto impacto, declinó en publicar esos artículos inicialmente. Y quizás son las palabras que dijo el propio Hans Krebs, mencionando que el artículo me fue devuelto 5 días después, acompañado por una carta de rechazo escrita en el estilo formal de aquellos días. Fue la primera vez en su carrera, después de haber publicado más de 50 artículos, que sufría un rechazo o un semi-rechazo. Muchos años después, Nature publicó un comentario en el que reconocía este y otros errores similares. Bien, acá tenemos la publicación que después sí se presentó en otra revista, una revista de bioquímica, en donde ya salió publicado. También tenemos, y vemos que después, en el año 53, ganó el premio Nobel de Medicina por este descubrimiento, ¿no? El premio Nobel. Otro de las cartas notables, tenemos acá, por ejemplo, el descubrimiento que harían conocer Quaxon y Cribb sobre la estructura del ADN. También fue presentado a la revista Nature. El 25 de abril del año 53 publicaron este artículo. Esta es la carta del editor publicada en el año 53, donde se mencionaba el descubrimiento del ADN. En realidad, aquí este fue un artículo original que fue enviado a la revista, pero solamente fue aceptado como una carta del editor, más no como un artículo original. Y Watson y que luego sí se llevaron a cabo investigaciones mucho más profundas y publicadas también en esta revista, y sabemos lo que significó después el descubrimiento del ADN, ¿no? En esos tiempos pues había algunas otras crónicas más importantes que se detallaban en los medios y que eran publicados, que el hablar sobre, por ejemplo, ADN o el descubrimiento del ADN. Y luego pues vemos que en el año 62
Watson y Crick se les dio el premio Nobel en fisiología por el aporte que estaban dando en el descubrimiento en el ADN. ¿Cómo redactar las cartas al editor? Según la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, recomienda, por ejemplo, no hacer uso de más de 1000 palabras y con ello pide que sea lo más corto y claro, por ejemplo. O escribir una buena carta suena algo ya dado, como por ejemplo tener un comienzo, una mitad y un fin. La idea es que la carta dé o muestre alguna información y no quede solamente con una idea vaga que no pueda transmitirse algo, sino por eso dice mencionar que tiene que tener un fin, o sea, tiene que dar a cabo o mencionar alguna información pertinente, ya sea como un dato importante de una investigación o comparar algunos artículos publicados previamente en algunas revistas, por ejemplo, de algunos de los tipos de cartas al editor. Siempre hay que mencionar el propósito de la carta, y eso es lo primero que se debe mencionar. Solo hay que cubrir un punto, no hay que tratar de cubrir 2, 3 o más puntos, porque si no se va a hacer más extensa y pues la finalidad de la carta del editor es ir directo a lo que se quiere transmitir, por eso tratar de tocar un solo punto nada más en esta carta del editor. Y pues normalmente se pide no atacar a las personas, ser lo más objetivo y usar evidencias que aporten a su opinión, evidencias sobre todo de investigaciones que estén en otras revistas indexadas para poder mencionar o colocar como evidencia o respaldar todas las opiniones vertidas en esa carta del editor. Y pues obviamente no tener demasiadas referencias biográficas. La revista peruana de salud, de Medicina Experimental y Salud Pública, menciona que no deben ser más de 5. Algunas revistas mencionan a 7 u otras, dependiendo pues de los criterios que tenga cada una de las revistas. Dentro de los tipos de cartas al editor debemos mencionar, por ejemplo, el de discutir o criticar un trabajo previamente publicado, es uno de los tipos de cartas. Ampliar un trabajo previamente publicado puede ser otra, o pues puede mencionarse, por ejemplo, algunos hechos de dominio público o de salud pública, o aportar algo a la línea o a las políticas editoriales que pueden tener la revista, o mencionar algún hallazgo clínico experimental previamente no descrito, que es importante mencionarlo y recalcarlo quizás, o por la importancia quizás debería notificarse lo antes posible, y la manera más rápida de publicar un hallazgo podría ser quizás con las cartas al editor. Dentro de, por ejemplo, discutir o criticar un trabajo previamente publicado, podemos mencionar algunos ejemplos que se pueden mencionar de algunos índices de producción de tesis, una carta al editor publicada en la revista de Acta Médica Peruana, que es el órgano oficial del Colegio Médico del Perú. Otro tipo de carta que habla sobre ampliar o interpretar o explicar algunos aspectos de un trabajo previamente publicado. Esta carta, por ejemplo, publicada por algunos miembros de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, mencionaban, por ejemplo, la enfermedad de Carrión, en denominación correcta, pero no la única, ya que hay denominaciones que se hacen la enfermedad de Carrión que también están aceptadas y que podían también servir para las denominaciones que se conocían a nivel del país, y como se describe acá a la enfermedad. Otras, por ejemplo, para comunicar brevemente los resultados de un estudio semejante publicado en otra revista. Esta aquí, por ejemplo, es una carta donde mencionan que puede haber un plagio, o sea, haber usado alguna investigación previamente publicada en alguna otra revista y notificando algunos hallazgos que son muy similares y podrían mencionarse que es plagio de resultados, o puede ser plagio también de algunos de los párrafos, como a veces ocurre con algunos estudiantes o en general investigadores que recién inician en estas actividades. Pueden hacer uso o tomar párrafos de algunos artículos por quizás a veces no conocer exactamente las normas de realización de un artículo científico, de redacción, pensando que es algo adecuado, pero en otras oportunidades puede ser también hasta duplicidad de información, que puede ser un artículo que se haya publicado en una revista u otra, entonces se pueden hacer notificaciones o dar a conocer a la comunidad científica de lo que está ocurriendo mediante las cartas al editor. Opinar también respecto a las políticas editoriales. Por ejemplo, esta carta al editor que fue publicada
en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, donde mencionaban, por ejemplo, la importancia de la correcta afiliación y el uso correcto de la autoría, por ejemplo, que era una responsabilidad no solamente de que el autor coloque adecuadamente su filiación, sino también de que los editores de las revistas tengan a bien pedir de que esta información sea recolectada de la mejor manera, y muchas veces las revistas peruanas no están, no llevan a cabo adecuadamente colocar esta información de forma clara, precisa y que sea completa sobre todo. O también puede ser emitir un juicio crítico sobre un hecho médico de dominio público. Por ejemplo, esta carta del editor es una carta del editor donde tengo autoría juntamente con algunos otros colegas, que se fue publicada en el 2010 mencionando respecto a la mortalidad de médicos que realizaban el servicio rural, que es el SERUM en el Perú, y se da a conocer que en el año 2006-2009 la cantidad o la tasa de mortalidad o el número de muertes que se habían producido en esos años ha habido un aumento. Esto finalmente conllevó que se firmara un seguro de vida para los profesionales médicos que van a hacer el SERUM, y no solamente para los médicos, sino también luego se amplió esto para profesionales no médicos, enfermeras, obstetrices, odontólogos, que bueno, en cierta manera no va a disminuir el problema, pero por lo menos trata de mostrar que al existir un problema, por lo menos va a haber este seguro de vida podría cubrir en cierta manera, o no dejar desamparado a las familias que podrían haber sufrido la pérdida de este profesional. A partir del 2011, como menciono, fue otorgado a todos los profesionales de SERUM, y bueno, es algo que empezó como una carta del editor, luego fue apoyado quizás políticamente para que pueda surgir y se pueda dar este apoyo con un seguro de vida a los profesionales. Así que fue todo iniciado con ¿qué? Con una investigación que se notificó como una carta al editor. También podemos mencionar comunicación de hallazgos hallazgos clínicos o experimentales previamente no descritos, como el que mencioné en su momento, que era una carta notable cuando se mencionó la identificación de un bacilo curvo en el epitelio gástrico, donde no creían que podía existir una bacteria. Sin embargo, años después se pudo comprobar, y luego fueron hasta premio Nobel en medicina por el descubrimiento que obtuvieron. Y bueno, todo empezó en el año 83 con una carta al editor publicada en Lancet. Y bueno, para terminar, mencionar que a veces pensamos que al ser rechazado un artículo de investigación ya no lo vamos a enviar a ninguna otra revista. Para tomar un ejemplo, hay muchos premios Nobel que han rechazado sus investigaciones en alguna revista, intentaron en otras más, y esas investigaciones fueron el inicio de una serie de investigaciones que conllevaron finalmente a que estas puedan lograr un premio Nobel. Entonces, todos son premios Nobel. He mencionado, por ejemplo, el de Hans Krebs, que fue rechazado en una revista, y luego esta investigación es notoriamente importante y conllevó luego a que obtenga el premio Nobel el premio Nobel años después de este descubrimiento. Y así podemos tener muchos más, algunos ejemplos de cartas al editor que conjuntamente con algunos estudiantes de medicina se ha podido publicar. Por ejemplo, esta es la revista chilena de obstetricia y ginecología, donde se hace mención, una carta al editor sobre la disfunción sexual femenina, que es un problema frecuente con atención creciente, tomando datos sobre todo de información que se tenía en el hospital Almanzora Guinaga Asenjo, donde se llevó a cabo la investigación previa con estos estudiantes. También tenemos algunas cartas al editor, por ejemplo, mencionar los signos y síntomas premonitarios en síndrome de Gel, que se hicieron, también se publicó esa carta al editor en Acta Médica Peruana. O también otra, como por ejemplo trastorno del sueño en el adulto mayor, un problema de aumento, que también fue publicado en Acta Médica Peruana. Otra, por ejemplo, es publicada en la revista Salud Pública de México, donde se hizo un contraste entre investigaciones que se tenían en diferentes países de Latinoamérica, como Chile, Colombia, México, y datos peruanos también, donde se hacía
a propósito de todos los problemas de salud mental que se tienen cada vez más frecuentes, la ideación y plan de intento de suicidio en adolescentes en Sudamérica. Y la carta del editor en general se llamó Suicidio en adolescentes en Sudamérica, un problema creciente. Como todos conocemos, los problemas que cada vez son más frecuentes de intento de suicidio, sobre todo en la población más joven. O también, por ejemplo, esta carta del editor, donde a propósito de los cambios que se hicieron en lo que son las guías de manejo de reanimación cardiopulmonar en el 2010, que tanto los profesionales y estudiantes están capacitados en conocimientos sobre el manejo de estas emergencias médicas, pues tomarlo en cuenta como un problema de estudiantes, y no solamente de estudiantes, sino también de profesionales de salud, que se tienen que mantener capacitados en los cambios que se hacen muchas veces en las guías, y actualmente pues con la creación o elaboración de algunas guías basadas en evidencia, que hacen que cada vez la información sea mucho más actualizada y sea cambiante en cada momento. Algunas otras, por ejemplo, publicadas en la revista de Red Bioética en UNESCO, Conocimiento Informado, tomando en cuenta el uso, las características que tienen los conocimientos informados en investigaciones de las universidades públicas, por ejemplo. Algunas otras que todavía está pendiente su publicación, está en prensa. La confianza de la población y los médicos, otros profesionales y autoridades, ahora que vemos cada vez es más la desconfianza que se puede presentar hacia el profesional médico y en general para todas las profesiones por parte de la población. Algunos otros, como los problemas de salud mental que tienen los estudiantes de medicina y en general los estudiantes de todas las carreras, pero sobre todo los estudiantes de medicina, en problemas como depresión, ansiedad o problemas de trastornos de personalidad, que cada vez deben ser mucho más tomados en cuenta, sobre todo en las evaluaciones que realizan cada una de las facultades dentro de las universidades. Terminar solamente refiriendo que las cartas al editor puede ser una manera importante de notificar algún hallazgo que puede cada vez tomar mayor importancia, y sobre todo que puede ser el inicio de ingresar a hacer publicaciones en revistas de gran importancia, revistas indizadas, como para que el estudiante o el profesional no adecuado a llevar a cabo esta redacción podría luego servirle para poder tomar un impulso a lo que es redactar artículos originales, que ya tiene una complejidad mayor en la parte de redacción y la parte misma de la revisión par, y que las cartas del editor podrían servir muy, muy importantes, y sobre todo también para la evaluación de las revistas por parte de su intercambio de información en forma bidireccional para con los mismos investigadores y la comunidad científica.